Bueno, exactamente. Bueno, vamos a decir también que Junior Santana, que viene para el segmento de extraterrestre y también del helicóptero, ese pequeño girocóptero, a los 4 años estuvo en la embajada y después nos va a relatar. Pero primero empiezo con usted. Yo sé que antes de Mariel usted quiere decir que yo hace 52 años de Playa Girón, 54. 54 años, precisamente hoy, 17 de abril de 1961, desembarcamos en Cuba, desembarcamos en Playa Larga y en Playa Girón. Ok, pero entonces ahora vamos al Mariel. ¿Cómo usted, ayer empezó, el miércoles empezó a hacer la historia de René Rodríguez y cómo finalmente usted convence a Fidel? A ver, cuénteme cómo fue. Mira, María y tú, millones de teleoyentes. El problema es el siguiente. Nosotros estábamos en gestiones en Cuba porque nosotros habíamos participado en el problema del diálogo de 1978-79 para sacar a los presos políticos 4.000, de Cuba. me dijo. Hemos conseguido la liberación de 4.000. Aparte de eso, también se consiguió el permiso para que los cubanos que vivían en el exterior pudieran ir a Cuba a visitar a sus familiares. Pero cuénteme cómo es que finalmente viene René Rodríguez, le pregunta qué hacer y usted va a convencer a Fidel. Nosotros teníamos que ir constantemente allá, porque nosotros, aparte de eso, organizábamos los viajes de los presos liberados para poderlos traer a los Estados Unidos. Entonces coincide con una visita de 2 o 3 miembros del comité allá en Cuba con los sucesos de la Embajada del Perú. Otra cosa, esto es muy importante señalarlo, la Embajada del Perú es una consecuencia precisamente de los viajes de la comunidad cubana del exterior a Cuba, porque esos viajes, sí, el Fidel Castro lo hace al principio para obtener dólares, dinero de aquí del exilio, pero el costo político fue terrible, porque a la vez que estos cubanos que estaban en el exterior visitaron a Cuba, rompieron el mito comunista en Cuba. Y eso por consecuencia trajo el problema de las 100.000 cubanos en la Embajada del Perú. Pero para la historia, porque la otra vez me quedé sin tiempo, y René, usted lo había liberado bien y le dice, ¿qué usted cree que se puede hacer? Fidel está muy nervioso, ¿y usted qué le dice? El problema es el siguiente, todos los días yo, mientras estaba en Cuba... ¿Usted conocía a Fidel? ¿Usted contó en el otro programa? Bueno, pero aparte que su papá y el papá de él eran amigos. Todos los días yo tenía que hablar con René Rodríguez, porque era el presidente del ICAP, era el hombre que organizaba el problema de que pudiéramos sacar a los presos liberados y traerlos en los vuelos hacia los Estados Unidos. Amistad de los Pueblos. Entonces él estaba en el problema que no le llaman solución de qué podían hacer con los 10.865 cubanos que se habían asilado en la Embajada del Perú. Entonces cuando él me consulta, digo, mira, hay una fórmula que se puede hacer, porque yo era el secretario de Prensa y Propaganda y se pensaba que yo tenía que venir aquí a decir en Miami qué es lo que se podía hacer. Yo, mira, lo que se puede hacer es lo siguiente, si yo voy a Miami y planteo de traer barcos a buscar a los asilados anticomunistas de la Embajada del Perú, no viene nadie. Pero si yo planteo que la gente que venga con barcos a recoger a la gente de la embajada, le dan el 50% de la capacidad de sus barcos a familiares de ellos, los cubanos vienen. Me dijo, ¿por qué? Digo, porque los cubanos son como los chinos, que ponen primero que todo a la familia. Pero esa conversación ya era con Fidel. No, eso fue con René. Entonces René le pasa esa proposición que lo había hecho él, se lo pasa a Fidel. Entonces él me va a ver al hotel Habano Riviere, que estaba hospedado ahí, y me dice, oye, el número 1 quiere hablar contigo. Entonces tuvimos una entrevista con Fidel Castro y se lo volví a plantear a Fidel Castro. Ok, cuando usted lo vio, Fidel, ¿cómo estaba? ¿Estaba nervioso con la situación? Bueno, no nervioso, estaba preocupado, vaya, lo normal. Porque Fidel pensó que cuando él mandó a quitar los guardias de allí y mandó a tumbar las garitas, que hicieron asilar a 400 o 500 personas. Pero en 5 horas se asilaron 10.865, lo cual fue un récord mundial. Que cosa que él no esperaba. ¿Usted se lo planteó de esta misma forma que se lo dijo a Hombre, René? claro que sí. ¿Qué le dijo él? Bueno, oye, eso está, ¿verdad que sí? ¿Tú crees? Digo, no, Fidel, recuérdate una cosa, si ustedes dan la mitad de la gente, de la capacidad de los barcos, a los familiares de los que vienen con los barcos, la gente viene. Porque le volví a repetir lo mismo. Y vaya, es una cosa... Entonces, ¿no le costó trabajo convencerlo? Bueno, no me costó trabajo convencerlo porque más o menos él estaba desesperado, tenía que buscar una solución. No tenía ninguna solución. Ok, pero usted ya cuando va a ver a Fidel, que se lo había planteado René, y después Tony de la Guardia, también te digo que le dice igual, el número 1 está de acuerdo, ¿usted ya había hablado eso con los americanos? No, lo que es todavía no se había preguntado. Vamos a ver las cosas como son. Continúe. Nosotros estamos semi-autorizados por el gobierno norteamericano para el problema, porque el presidente Carter, que tendrá todos sus defectos, habrá sido una lumbrera como gran presidente, pero era un individuo que en aquel momento hizo un discurso
que honestamente era pro cubano, que dijo, nosotros abrimos nuestro corazón y nuestros brazos a esos 10.000 cubanos que se han asilado en la Embajada del Perú buscando libertad. Y aparte el presidente entonces nos mandó un recado de que él iba a tratar de que esos 10.500 que estaban allí tuvieran la visa. Entonces él nada más que pudo obtener del Congreso de Estados Unidos 3.500 visas. Quiere decir que los primeros 42 barcos que llevo allí. Usted fue el primero con 42 en el barco de Chubut, fue el primero. Correcto, 42 embarcaciones junto con usted. Pero aparte de toda esa gente ya vinieron con visa. Pero después cambia la cosa. Porque entonces el Partido Comunista inventa que la gente que se quería ir de Cuba eran simplemente la escoria. Entonces, para hacer verdad eso, sacaron a la escoria de verdad y nos metieron en los barcos. Entonces, eso me trajo problemas con algunos capitanes de barco. Usted cuenta que usted se sintió traicionado. Usted dice que usted se sintió traicionado. Hombre, claro, por eso. Me siento traicionado en eso. ¿Traicionado por quién? Bueno, déjame explicarte por el gobierno cubano. Porque en un principio eran 3.000, después fueron 10.000, pero terminaron siendo 125.000. Nunca hubo 3.000. No sé dónde tú sacaste eso. El problema es siguiente. Perdona, 10.865 por 2, multiplícalo. No, pero usted no dijo 3.500 visas. Perdona, eso es la visa que buscan aquí. Pero el problema era buscarle la salida a los 10.865. Entonces, que esa gente que fuera le dieran al mismo tiempo 10.865 a sus familiares, que eran 20 y pico mil, que era fácilmente asimilable. Porque aparte yo estuve allí conversando con la gente y nadie quería irse para el Perú. La gente quería ir por los Estados Unidos. Porque aquí tenían a sus familiares, tenían a sus amigos, y además entonces, era el único país que podía asimilar a esos cubanos sin problema ninguno. Pero en cada embarcación que iban de los exiliados para acá, tenían que meter otras personas que quizás eran de la cárcel, eran delincuentes y demás. Por eso eso fue lo que vino después. Que fue una cosa que simplemente en las primeras conversaciones eso nunca se había dicho. Usted dice en una entrevista al Herald que usted se sintió que de ambas partes lo estaban reclamando. Los de acá decían que usted había sido una marioneta de Fidel y los de allá, bueno, usted decía que había sido traicionado. Mira, entonces, lo más simpático, te voy a explicar una cosa. En un momento de ser agente. Mira, déjame explicarte una cosa muy. Yo siempre he tenido una posición muy especial, porque yo soy de los pocos cubanos nacionalistas. Hay muy pocos cubanos nacionalistas. Quiere decir que yo no sé bien eso, ni los intereses de los Estados Unidos, ni los intereses del gobierno cubano. Tan fácil como eso. Yo soy y siempre seré nacionalista. Más nada que eso. Y por arriba de todo, yo creo que cumplí con mi deber, porque hemos traído, al fin y al cabo, vinieron 125.000 cubanos a Playas de Libertad. No, y la generación de los Marielitos, que al principio fueron criticados, ha sido muy exitosa. Correcto, magnífico. Eso estaba, por ejemplo, María Montoya, Ángel Sayón, por favor, hacían una serie de gente. Aparte de eso, renovaron, porque ya el exilio antiguo se estaba poniendo viejo, han renovado. Aparte de eso, nosotros estábamos luchando, yo en el caso mío, estamos luchando por lo que sea beneficioso para el pueblo cubano. Pero y esos cubanos vinieron a tierras de libertad. Después me explica esa acusación que alguna gente ha dicho de cuando usted se va a Costa Rica, que decían que usted era doble agente o que era agente, pero bueno, usted después lo negó, pero ahorita me explica eso. Antes, para seguir con el Mariel Junior, tú tenías 4 años. ¿Tú te acuerdas en la Embajada del Perú con tus padres? Bueno, la cosa muy curiosa fue que nosotros fuimos a la embajada, pero no fuimos a meternos, solamente fuimos a curiosear, perdona por la palabra. El problema fue cuando llegamos allá, entre el burullo, la locura, a mí me cogieron unas amistades y me lanzaron por encima de la cerca. Entonces, cuando eso pasó, por supuesto, mis padres tuvieron que también lanzar. Con 4 años. Porque las personas que estaban ahí pensaban que nosotros queríamos meternos. Entonces, ese fue el primer suceso con la embajada. Estuvimos ahí 13 días. Me acuerdo muy poco. Lo que sí me acuerdo, por ejemplo, al lado de nosotros había una niña en la cual llegó un momento en que empezaron a disparar y la niña le atravesaron la mano con una bala. ¿Qué edad tenía esa niña? No me acuerdo, eso sí no me acuerdo. Y lo otro es una señora... de eso? Me acuerdo de eso. Y lo otro es una señora que había al lado que también empezaron a tirar piedras y una de las piedras le dio de lleno en la boca y le partió toda la encía. Entonces esas son las dos cosas más o menos... ¿Cuántos días estuvieron en la embajada? 13 días. ¿Cómo vinieron? Bueno, a los 13 días la comida estaba escasa porque tiraban la comida por encima de la cerca y ahí se mataban la gente a buscar la comida. ¿Recuerdas más o menos, me recuerdo ¿Qué recuerdas de niño? Que no había comida, el barullo que de el la excremento gente, estaba... Sí, básicamente. Y me acuerdo, por ejemplo, que papá usó las hojas de un árbol que había al lado para hacer sopa. Entonces, a los 13 días, mi padre dijo, bueno, aquí o salimos que nos maten o nos vamos para algún otro lugar porque no podemos seguir aquí. Y a los 13 días por la noche salimos y nada, nos dijeron, pasen por allá, fuimos por una calle y llegamos a donde había una garita y ahí nos dieron un salvoconducto.
y nos dijeron, eso fue como un martes, y nos dijeron, el sábado estés en el aeropuerto que se van para España. Pero si no hubiera sido porque te tiran encima de la seca, tus padres nunca hubieran ido. A lo mejor todavía estuviéramos en Cuba. ¿Tu papá estuvo en la embajada? Bueno, el Mariel fue un parteaguas en mi vida. Mi papá se metió en la embajada un domingo, él salió a las 10 de la mañana de la casa, alguien le avisó, se fue a La Habana, a las 4 de la tarde, cuando vio que se podía seguir entrando, regresó a Winnes a buscarnos a mí y a mi madre. Mi mamá no se quiso ir y él regresó a las 12 de la noche a la embajada. Él me cuenta que como subsistió esos 15, 16 días que estuvo allá adentro, fue que tuvo la suerte de que cayó al lado de un pescador y entonces esas cajitas que tiraban, la gente se comían el pollo, tiraban los huesos o se comían el pescado, tiraban las espinas y este pescador entonces las recogía con una pilita de agua que había en el jardín, hacía una sopa, como él dice, y con eso subsistió. Nosotros... Sí, porque, o sea, tiraban había 100 cajitas y eran 10.000 había personas. leche, todo el mundo tenía que y hacer mi sus papá necesidades llegó, ahí. que parecía que había venido de un campo de concentración del Holocausto después de 15 o 16 días metido allá adentro. Y después entonces un ¿Qué día edad tenías? Yo tenía 13 años, mi hermana tenía 8. Nosotros el domingo nos levantamos... ¿Pensaste en algún momento que la familia fuera con él a la embajada para Sí, salir? mi mamá le dijo, mira, tú ves de esta noche y yo mañana me levanto y voy con las niñas y entramos, pero yo quiero ver qué va a pasar. Entonces al otro día mi mamá recogió una bolsa con una leche condensada, galletas, nos fuimos a La Habana, nos montamos en una guagua en la terminal de ómnibus en La Habana Vieja y cuando estábamos como a una distancia no sé cuánto de la embajada, ya entonces había un cordón de policías que detenían las guaguas y nos hacían bajar. Estuvimos caminando kilómetros hasta llegar al malecón y allí nos sentamos, nunca más vimos a mi papá hasta que salió 16 días después. Y un día después, entonces, un día se apareció la patrulla. ¿No trataron de entrar? No pudimos entrar, no podíamos acercarnos. Después entonces él estuvo como 3 meses en la casa donde nos dieron como 4 o 5 actos de repudio y un día llegó la patrulla de la policía, tocó y se lo llevaron por el Mariel en uno de esos barcos. A ver, dime, Joandy, ¿qué vas a decir? Yo creo que el Mariel tomó de sorpresa tanto a Napoleón y su flotilla como a Carter como a Fidel, porque nadie pensaba que fueran tantos cubanos que se iban a ir. Y creo que se cerró la brecha porque Fidel le cogió pánico y creo que fue cuando sacó los adjetivos de gusano y escoria para tratar de justificar que tantas personas estuvieran huyendo de la revolución más justa del mundo. ¿Cómo reacciona 125.000 personas el gobierno americano sabiendo que era tanta gente? Bueno, no, el gobierno americano, el cálculo primero ellos aceptaban los 10.865 y entonces aceptaban también los 10.865 parientes de la gente que fueron a buscar allí. Nunca pensaron 120 y pico. Aparte, hubo una gran propaganda aquí. Pero lo siguiente, la gente del Mariel fueron víctimas de la extrema derecha americana y de la extrema izquierda americana. La extrema izquierda porque eran simplemente unos traidores que se querían ir de un régimen socialista. Y la extrema derecha porque eran racistas y no querían que esos cubanos vinieran para acá. Esa es la realidad del asunto del Mariel. ¿Por qué un reverendo Manuel Espinosa, que participó también en el Comité de los 75, alegaba que usted era un agente castrista y dijo que era espía de Castro? Después, bueno, él murió y luego, de la otra parte también, supuestamente, los castristas le embarraron su casa con excremento, le mataron a sus perros. O sea, que usted era un blanco de ambas partes. Bueno, déjame explicarte, precisamente, vuelvo a lo mismo. Yo era un elemento raro porque era un tipo nacionalista. Cuando la gente que fuimos al problema del diálogo, iba mucha gente que eran pro Castro. Yo no, yo voy allí porque yo salgo, pues yo estuve preso con la Brigada 2506 y yo salgo por una negociación que hace Fidel Castro en diciembre de 1962, que le dio $62 millones al régimen de Fidel Castro. Entonces, si yo acepté salir por una negociación y cuando nosotros estábamos presos en Cuba, nosotros rezábamos porque esa negociación se diera. Entonces, Fidel Castro se queda con 9 compañeros nuestros, digo, con 14, fusila 5, ahí se quedan 9, hay 2 que mueren en ¿A prisión. usted lo iban a fusilar? Bueno, estaba aparte, fíjate que yo había estado en el ejército rebelde, entonces me mencionaba que yo era traidor, ¿no? Entonces, siempre he tenido el problema ese. Mira, déjame explicarte. Y entonces, ¿cuál es el problema? Yo no podía... ¿Pero por qué dice que usted en Costa Rica recibía Déjame $3.000 explicarte, por mensuales y que favor. era Oye, gente si me dejas explicar, entonces me levanto y me voy. Tan fácil como eso. O sea, me dejas explicar, figúrate. Pero no es para tanto. No, perdona, déjame explicarte la cosa, porque yo soy el que sé el asunto. Mira, ¿cuál es el problema? Cuando a mí el que me lo plantea es Bernardo Bene, dice, oye, porque yo tenía un comité pro libertad de brigadistas presos en Cuba, aquí, porque la gente aquí se olvidaron de los compañeros que se quedaron allá, ¿eh? Entonces, yo acepté ir allí para liberar a esos compañeros. Esos compañeros se liberaron, logramos al mismo tiempo la liberación de 4.000 presos políticos.
Entonces nuestro deber después era sacar a esa gente, buscarle cómo poder venir para aquí, por los Estados Unidos. Por eso es que teníamos que ir constantemente a Cuba, hablar con el gobierno cubano. Déjame explicarte, en el problema de Costa Rica, yo estoy yendo a Costa Rica desde 1955, porque estuve en Costa Rica peleando junto con José Figueres cuando hubo una invasión de Nicaragua. Es decir, que yo todos los años iba a Costa Rica. Y yo era amigo de José Figueres y toda la gente que estaba allí. Es decir, que eso no era nada extraño de que yo fuera a Costa Rica. O sea, que de ambas partes lo atacaron, pero hay mucha gente, bueno, porque muchos cubanos le mira, tú agradecen sabes cuál es el problema, perdona, es que yo, resulta, desgraciadamente, yo no estaba ni con los cubanos de un lado ni con los cubanos de otro. Aquí habían cubanos que estaban al servicio de Estados Unidos y cubanos que estaban al servicio de Fidel Castro. Y yo no estaba al servicio de nadie. Es simplemente que era un tipo extraño en el problema y que no les venía bien ni a unos ni a otros. Bueno, muchas gracias. Gracias a usted, que es el padre de María, y me perdona si le fue un poquito insistente. Es que es el tiempo y hoy sí quería sacarle toda la historia. Así que muchas gracias. Oye, no se me levante y se vaya. Gracias. Ok, muchas gracias.